Hola alumnos del curso de Introducción a la Psicología Clínica. Mi nombre es Alejandra Silva, yo soy licenciada en Psicología por parte del ITESO y tengo una maestría en Ciencias del Comportamiento con orientación en Neurociencias que estudié en el Instituto de Neurociencias de la UDG. El día de hoy les voy a presentar este video que hará una introducción a las neurociencias y a la neuroanatomía funcional con el objetivo de brindarles un conocimiento general sobre el funcionamiento del cerebro humano. Antes de comenzar, es importante mencionar que este material ha sido creado de manera exclusiva para el curso de Introducción a la Psicología Clínica impartido por el profesor Francisco Javier Villalobos. Queda prohibida su reproducción o transmisión de este material por cualquier medio que sea ajeno al curso sin la autorización por escrito de su autora Alejandra Silva. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central se compone del encéfalo y de la médula espinal y el sistema nervioso periférico se compone de todas las fibras nerviosas que se extienden a todo el organismo. En este video nos vamos a centrar principalmente en el sistema nervioso central, específicamente en el encéfalo y en las funciones de cada uno de sus lóbulos. El cerebro, también llamado encéfalo, es el órgano más complejo del cuerpo humano. Es el responsable de nuestra conducta y de nuestra personalidad. Él nos permite relacionarnos con el medio ambiente y procesar toda la información que recibimos y a su vez nos hace posible que emitamos acciones y respuestas. La gran mayoría de las funciones del organismo se operan por el sistema nervioso, desde las funciones más básicas y vitales como respirar, comer, dormir, movernos o caminar, hasta las más complejas como hablar, pensar, recordar, imaginar, analizar situaciones, resolver problemas e incluso generar apegos. El cerebro es un órgano extremadamente delicado, por lo que se encuentra protegido dentro de la bóveda del cráneo y tanto en su interior como en su exterior se encuentra un fluido llamado líquido cefalorraquídeo que lo va a estar protegiendo, haciendo que el cerebro flote separado del hueso del cráneo. Y también se encuentra protegido por las meninges, que son unas membranas de tejido conectivo que cubren todo el sistema nervioso central. Si vemos aquí en esta imagen, este vendría siendo la corteza del cerebro. Y aquí la primera membrana sería la pía madre, la siguiente sería aracnoides y finalmente está la dura madre. El sistema nervioso está formado por billones de neuronas que se comunican entre sí mediante complejas conexiones llamadas sinapsis y entre sí van a formar complejas redes en el encéfalo que pueden ir desde distancias muy cortas hasta distancias muy largas. Pueden ir dentro de un hemisferio cerebral o pasando de un hemisferio a otro. Las neuronas son células del sistema nervioso cuya principal función se basa en recibir y transmitir señales de otras células nerviosas. Las neuronas van a variar en tamaño, en forma y en estructura según su función o según su ubicación. Sin embargo, casi todas las neuronas tienen tres partes esenciales. Primero tenemos el cuerpo de la célula, cuerpo celular, que también se conoce como soma, y ahí se encuentra
la información genética que va a comandar la síntesis de proteínas que van a permitir su correcto funcionamiento. Después tenemos al axón, que es este. Es una estructura larga que tiene forma de cola y que es por donde se va a transmitir el impulso nervioso. Muchos axones están aislados con una sustancia llamada mielina que va a formar pequeñas vainas. Son estas de aquí, que se ven aquí. Y esta mielina es lo que va a ayudar a los axones a conducir una señal eléctrica más rápida. Las neuronas normalmente tienen un axón principal y aquí vemos las terminales del axón, que es por donde se va a liberar los neurotransmisores para generar impulsos eléctricos en la siguiente neurona. Y están también las dendritas, que son estas. Son raíces fibrosas que se ramifican desde el cuerpo celular y al igual que las antenas, estas van a recibir y procesar señales de los axones de otras neuronas, es decir, son las que van a recibir los inputs de otras células y pueden tener más de un conjunto de dendritas conocidas como árboles dendríticos y la cantidad va a depender generalmente de la función de la neurona. Las neuronas se comunican entre sí por medio de uniones llamadas sinapsis. Si vemos aquí, esta es parte de la neurona presináptica, que es esta, y lo verde es la neurona postsináptica, y esto vendría siendo la sinapsis, la unión entre las dos. Entonces, con la sinapsis, una neurona envía el mensaje a las siguientes neuronas. Hay sinapsis que son eléctricas, en ellas el impulso eléctrico se transmite directamente entre las células. Sin embargo, la mayoría de las sinapsis son químicas. Estas se van a comunicar a través de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. En una sinapsis química, un impulso eléctrico provoca que la neurona presináptica libere los neurotransmisores y en la neurona postsináptica hay unos receptores que van a recibir estos neurotransmisores y va a modificarse la probabilidad de que se genere un disparo, es decir, un potencial de acción. Aquí vemos en la neurona presináptica, estas son las vesículas donde están almacenados los neurotransmisores y aquí es donde se libera el neurotransmisor que va a llegar a la neurona postsináptica. Esta es una pequeña animación de cómo se genera un impulso eléctrico en la neurona postsináptica por la liberación de los neurotransmisores. Entonces vemos aquí, la azul vendría siendo la neurona presináptica. Vemos cómo el impulso eléctrico que viene aquí de esta neurona genera la liberación de los neurotransmisores y estos neurotransmisores van a llegar a unos receptores en la célula postsináptica y al unirse a estos receptores se van a abrir los canales de sodio presentes en la membrana, que son estos de aquí. Esto va a generar que los iones de sodio entren a la neurona. El sodio tiene una carga positiva y estos iones se encuentran presentes fuera de la neurona. Entonces, cuando se abren estos canales, se permite la entrada de estos iones positivos desde el exterior, ya que al interior de la neurona tiene una carga más negativa. Entonces, cuando entran estos iones positivos, se despolariza y si la despolarización rebasa un umbral de disparo, va a generar un potencial de acción. Como vemos aquí, se genera el potencial de acción.
Y bueno, los neurotransmisores que quedan en el espacio son recaptados por la neurona presináptica. Esto es un ejemplo de una sinapsis excitatoria, donde se generan potenciales de acción. Pero también hay neurotransmisores que en lugar de ser excitatorios, generan inhibición, ya que dificultan la aparición de un potencial de acción al hiperpolarizar la célula postsináptica. Estos sirven como regulación de la actividad de las neuronas. Las células nerviosas necesitan de oxígeno y otros nutrientes que van a recibir a través de la sangre. El cerebro consume el 20% del oxígeno total que se transporta en la sangre. Entonces, cualquier interrupción del flujo sanguíneo, aunque sea por un breve espacio de tiempo, puede causar una perturbación en el funcionamiento del cerebro. Anatómicamente, en su superficie externa, podemos observar tres partes a simple vista. Están los hemisferios, este vendría siendo el hemisferio izquierdo, el cerebelo y el tronco del encéfalo, que es este. El tronco del encéfalo o tallo cerebral está relacionado con funciones vitales como el sueño y la vigilia, el ritmo cardíaco o la respiración, y el cerebelo se ocupa de la coordinación del movimiento, el aprendizaje motor y el equilibrio. Y aquí en los hemisferios, cada uno está dividido en 4 partes principales llamadas lóbulos. Si vemos aquí, la parte frontal es esta, que se divide por la cisura de Rolando, que es esta. Se divide del lóbulo parietal, que está aquí atrás. Y de este lado, dividido por la cisura de Silvio, está el lóbulo temporal y finalmente el de hasta atrás es el lóbulo occipital. Algo que es muy importante mencionar es que aunque haya zonas especializadas en funciones concretas, no hay un localizacionismo puro de las funciones, sino que funciona el cerebro como un todo, utilizando complejas redes que se interconectan con distintas regiones. Este es un ejemplo de la clasificación de las regiones cerebrales según la función que desempeñan. Esta clasificación se llaman áreas de Brodmann y les van asignando un número dependiendo la función que tienen. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que estas áreas se clasifican con funciones de cognición, estas áreas con funciones de visión, estas áreas somatosensoriales, motoras, entre otras. Ahora sí, ya entrando a las funciones de cada lóbulo, tenemos que el lóbulo occipital, que es el que está hasta atrás de nuestro cerebro, se encarga principalmente del procesamiento visual. Gracias a él podemos procesar la información visual en formas, en color, en movimiento, profundidad, pero también en aspectos más complejos como la localización en el espacio visual y el reconocimiento de un objeto. El procesamiento visual comienza en la retina de nuestro ojo, en donde se encuentran unos fotorreceptores que son sensibles a la luz. Entonces, estas células van a enviar la información a través del nervio óptico. Aquí vemos en esta imagen, tenemos el ojo izquierdo y el ojo derecho, y el nervio óptico va a transmitir la información visual, se va a llegar al quiasma óptico donde parte de la información se va a cruzar del otro lado y después va a llegar al tálamo, específicamente al núcleo geniculado lateral del tálamo,
y de ahí se va a transmitir a la corteza visual primaria del lóbulo occipital. Entonces, la corteza visual primaria del lóbulo occipital va a recibir la información de la retina y después la va a procesar para interpretarla en términos de espacio, de ubicación, formas, movimiento y color de los objetos que hay en el campo visual. Y en esta corteza hay neuronas que parecen estar especializadas en cada uno de estos rasgos de la visión. Y las neuronas que procesan cada parte del campo visual están organizadas en columnas, lo cual minimiza la distancia requerida para comunicarse entre ellas y así poder analizar rápidamente los diferentes atributos de la imagen que estamos viendo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una columna en donde se representan las neuronas que procesan los contornos de los objetos y de la imagen que estamos viendo. O sea, la orientación de las líneas de los contornos. Y vemos que hay neuronas que tienen preferencia hacia ciertas orientaciones. Entonces así se va codificando la imagen. Si vemos aquí está esta columna, entonces aquí están representando las neuronas que tienen preferencia hacia esta orientación, que es esta. O por ejemplo estas que tienen preferencia hacia esta orientación. Entonces así es como van codificando la imagen dependiendo la orientación de las líneas que están en los objetos y los contornos de lo que estamos viendo. Una vez que se han procesado los aspectos básicos de la información visual, esta es enviada a regiones de asociación a través de dos vías, una ventral que va hacia el lóbulo temporal y una dorsal que va hacia el lóbulo parietal. La vía ventral es conocida como la vía del qué y aquí es donde se va a interpretar la información y se va a reconocer los objetos en el campo visual y nos va a dar conciencia de lo que estamos viendo. Y la vía dorsal es la que es conocida como la vía del dónde. Y esta se encarga de procesar la información que tiene que ver con la ubicación de los objetos en el espacio y el movimiento de ellos. Esta diapositiva es un ejemplo de los distintos niveles de procesamiento de la información visual. Aquí tenemos, por ejemplo, una escena donde vemos unos caballos que están parados sobre una montaña y vemos que como primer nivel de procesamiento se basa en la orientación de las líneas de los contornos, también en el color, el contraste, la diferenciación de los objetos y la dirección del movimiento, si hay un objeto en movimiento. Como nivel intermedio, se integra toda la orientación de las líneas para generar la forma o la figura de lo que estamos viendo. También se procesa propiedades de la superficie, discriminación de formas, profundidad, segmentación de la superficie y el objeto en movimiento. Y como un alto nivel de procesamiento, una vez que ya se completó esta parte, sucede la identificación del objeto que estamos viendo, que en este caso es el caballo. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre el lóbulo temporal, el cual además de recibir la información visual, también recibe información del sistema auditivo en donde se va a llevar a cabo el reconocimiento de los sonidos. Aquí está en esta parte el procesamiento auditivo. Entonces, es en esta región del cerebro donde se genera el procesamiento semántico, el cual nos permite darle el significado a las cosas que vemos y escuchamos. Y en este mismo sentido, en la zona temporal,
también se encuentra el área de Wernicke, que es esta de aquí. Y esta es una zona que nos permite darle el significado a las palabras, o sea, exclusivamente se encarga de la comprensión del lenguaje. Y en la superficie interior del lóbulo temporal se encuentra el hipocampo y la amígdala, que son algunas estructuras del sistema límbico, el cual es fundamental para la motivación, el aprendizaje y la emoción. El hipocampo es una estructura esencial para la consolidación de la memoria y la amígdala se encarga de la generación de respuestas emocionales como el miedo, la rabia, el instinto de supervivencia y la motivación. Entonces, debido a que tiene fuertes interconexiones con regiones frontales que tienen que ver con la evaluación emocional, la actividad de la amígdala está asociada con los trastornos de ansiedad. Entonces, cuando ocurre una lesión en el lóbulo temporal, dependiendo dónde se dé, se pueden generar diferentes dificultades. Una de ellas es la categorización semántica, también problemas de memoria que tienen que ver con nuevos aprendizajes y la memoria a largo plazo, trastornos emocionales, por ejemplo, un comportamiento agresivo, y también pueden generarse afasia de Wernicke, que es la dificultad para comprender las palabras. Una persona con afasia de Wernicke no puede entender lo que se le dice. Y también puede generar agnosias, que es la dificultad para identificar los objetos. No puede estar viendo un objeto y no saber qué es. Entonces, la agnosia visual es el tipo de agnosia que impide el reconocer los objetos que se están viendo. Si vemos en esta imagen, se ve un plátano y la persona no reconoce que es un plátano o que es una manzana. Sin embargo, estas personas, si tocan el objeto, como va por una vía diferente, pueden saber que es por su forma, pero no por la vía visual. En el lóbulo temporal existe una región que está muy especializada en el reconocimiento de rostros. Entonces, cuando hay una lesión en esta parte, se genera lo que se llama prosopagnosia, el cual es un tipo de agnosia visual que se caracteriza por la incapacidad de reconocer rostros y en los casos más graves incluso las personas pueden no reconocerse a sí mismas en un espejo o en una fotografía. Y no es que no vean la cara, simplemente no reconocen su identidad. Pero estas personas pueden reconocer a otras personas por otras vías, por ejemplo, con la voz o con otros elementos visuales característicos de la persona. Los lóbulos parietales se pueden dividir en dos regiones funcionales. Una que involucra la sensación y la percepción, ya que aquí está la corteza somatosensorial, que es esta, y otra que se va a ocupar de integrar la información sensorial, principalmente de la vía visual. La primera función va a integrar la información sensitiva para la percepción de sensaciones como la temperatura, la presión, el dolor, la tensión e incluso la propiocepción, que es la conciencia de la ubicación y la orientación de nuestro propio cuerpo en el espacio y de nuestra propia posición. Y la segunda función construye un sistema de coordenadas espaciales para representar el mundo que nos rodea y nos permite analizar la ubicación de los elementos en el espacio. Esto nos va a permitir guiar la atención hacia estímulos relevantes. Las personas con daño en los lóbulos parietales a menudo muestran déficits como anomalías
en la imagen corporal y las relaciones espaciales. Aquí tenemos el ejemplo de una imagen de una mano intentando tomar un vaso. Entonces, para poder hacer algo tan simple como eso, necesitamos tener una buena propiocepción, que es la ubicación de nuestra mano en el espacio, y una buena percepción de la ubicación del vaso para poderlo tomar. Entonces, cuando hay una lesión en esta área, algo tan simple como tomar un vaso puede resultar muy complicado. Si la lesión en el lóbulo parietal se da en la corteza somatosensorial, se presentan dificultades con la percepción táctil, especialmente en la capacidad que le permite al ser humano hacer discriminaciones al tacto. O sea, no pueden discriminar texturas ni formas con el puro tacto. Y finalmente, pasando al lóbulo frontal, una de las principales funciones de esta región es el movimiento, la planeación de las secuencias que van a generar los movimientos, porque en esta área se encuentra la corteza premotora y motora. Entonces aquí es donde se van a procesar los movimientos. Y también aquí hay una zona que se llama el área de Broca, que se encarga de la producción del lenguaje. Es la que va a ejecutar los movimientos necesarios para producir el habla y el lenguaje. El lóbulo frontal es de las regiones más complejas de nuestro cerebro, en donde se llevan a cabo operaciones de alto nivel. Se puede hacer una analogía en la que el lóbulo frontal es al cerebro lo que un director es una orquesta, o sea, que coordina y dirige las otras estructuras neurales del cerebro. La corteza frontal es responsable de procesos cognitivos muy complejos, como lo son las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin y que permiten el control conductual, es decir, que posibilitan que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. También los lóbulos frontales tienen que ver con el comportamiento flexible, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse y adaptar nuestra conducta y pensamientos a situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. También tiene estructuras especializadas en el mantenimiento del enfoque y la atención hacia una tarea o un objeto, o estructuras relacionadas con la memoria de trabajo, la cual es un tipo de memoria a corto plazo que nos permite almacenar temporalmente información para utilizarla en el momento durante una tarea. Aparte de esto, los lóbulos frontales tienen regiones encargadas de la evaluación de situaciones sociales y esto nos permite adaptar nuestra conducta dependiendo el contexto en el que nos encontramos. Y también existen estructuras especializadas en la evaluación de material emocional y el control de este, y estructuras que también están encargadas del autocontrol de la conducta. Entonces, las alteraciones o lesiones en el lóbulo frontal pueden desencadenar diferentes padecimientos de la conducta, del estado de ánimo y del procesamiento cognitivo. Este es el caso de Phineas Gage, el cual es bastante famoso, ya que tuvo una lesión importante en el lóbulo frontal que tuvo un efecto muy grande en su autocontrol, manejo emocional y personalidad. Él era un obrero que trabajaba en ferrocarriles y un día hubo una explosión, lo cual provocó que barras de acero salieran volando con gran fuerza y una de ellas impactó su rostro penetrando por la mejilla izquierda y atravesó la parte frontal de su cráneo.
Milagrosamente sobrevivió, sin embargo, tuvo varios cambios muy drásticos en la forma en la que se comportaba después del accidente. Sus conocidos lo describían como alguien amable, respetuoso y muy enfocado en sus tareas y sus objetivos y en sus planes personales. Ya después de la lesión, describen que se volvió irreverente, grosero, irrespetuoso con sus compañeros de trabajo e incapaz de mantener un objetivo en sus planes, ya que estos podían cambiar de un día para otro. El trastorno obsesivo-compulsivo, también conocido como TOC por su abreviación, se genera por anomalías en el sistema de neurotransmisión de circuitos que involucran de manera importante a la corteza frontal. El TOC se caracteriza por obsesiones las cuales son intrusivas y compulsiones que se caracterizan por comportamientos altamente ritualizados destinados a neutralizar los pensamientos y emociones negativas que resultan de las obsesiones. Las personas con TOC experimentan las obsesiones como no deseadas y si intentan resistir la tentación de realizar los actos compulsivos, esto le puede generar altos niveles de ansiedad. Algunos síntomas típicos, por ejemplo, es el lavado de manos repetitivo para neutralizar los temores de contaminación. A veces puede pasar horas al día lavándose las manos hasta el punto incluso de dañar su propia piel. El TOC se asocia con anomalías en el circuito córtico-estriatal tálamo-cortical, que es este que vemos aquí en la imagen, y que involucra a la corteza orbitofrontal, el estriado y el tálamo, y se asocia con la desregulación del trastorno obsesivo-compulsivo. Actualmente, la hipótesis más consolidada sobre la sintomatología obsesivo-compulsiva implica a la serotonina. Este es un neurotransmisor involucrado en diversos procesos cognitivos y la modulación del estado de ánimo. Los estudios que se han hecho indican que bajos niveles de serotonina producen respuestas inusuales que sobreexcitan la activación en la corteza orbitofrontal. Y en esta corteza trabaja conjuntamente con otros circuitos cerebrales para inhibir respuestas desadaptativas en el comportamiento, seleccionando y regulando aquellas otras secuencias conductuales que sí son útiles para el organismo. Por lo tanto, esta desregularización serotoninérgica puede relacionarse con la aparición y el afianzamiento de obsesiones recurrentes de diferentes tipos. Otra región en la cual su actividad se encuentra alterada en el TOC es la corteza cingulada anterior, que es esta. Aquí sería la parte frontal y esta es la corteza cingulada anterior. Esta región contribuye en la flexibilidad mental, en la evaluación emocional y en el control de las emociones que nos ayuda a lograr quietud. Sin embargo, en el TOC, esta región se encuentra sobreactivada, lo cual genera una dificultad para dejar ir los problemas o preocupaciones, ansiedad, perfeccionismo y obsesiones. Otro de los déficits que se relacionan con alteraciones en el lóbulo frontal es el TDA. Las personas que padecen el TDA tienden a tener problemas para mantener la atención, en el autocontrol de conductas impulsivas y en algunos casos pueden ser hiperactivos. La dopamina juega un papel fundamental en el funcionamiento cognitivo, en la regulación de la conducta, en procesos de aprendizaje, en sensaciones de placer y actos de motivación y recompensa. Y los estudios e investigaciones que se han hecho acerca del TDA relacionan a este trastorno con un desajuste
de este neurotransmisor a nivel cerebral, el cual sería el responsable de la mala ejecución cognitiva y ejecutiva y de mal funcionamiento de ciertas áreas del cerebro de las personas con TDA. También se ha relacionado a este déficit con una disfunción en la corteza prefrontal, específicamente en una hipoactivación de esta zona que es esencial para el funcionamiento ejecutivo. Los estudios con electroencefalografía suelen mostrar un exceso de actividad lenta en regiones prefrontales. Si vemos aquí en esta imagen, aquí vemos dos cabezas y están representando la proporción de actividad teta. Esto vendría siendo en una persona normal que no tiene un déficit de atención. La actividad teta es una actividad lenta, es de 4 a 7 Hz. Y en una persona con TDA vemos que toda la parte frontal hay un exceso de actividad lenta. Y en esta parte de acá vemos el mapeo en todas las bandas de frecuencias de una persona que tiene TDA. Aquí vemos en estas filas, esta fila es la actividad delta, que es la más lenta, que es de 2 a 4 Hz. Y vemos que hay una gran cantidad de actividad delta en regiones frontales, que son estas de aquí arriba. Y también hay una gran cantidad de actividad teta en la región del cíngulo, que es la línea media. La actividad teta que aquí se representa es de 6 a 8 Hz, que sigue siendo actividad lenta. Y esto entonces es lo que genera déficit en la atención y el autocontrol. Y por último, un padecimiento que también se encuentra relacionado con la actividad del lóbulo prefrontal es la depresión. La depresión se caracteriza por una importante alteración del humor, con episodios que pueden durar varias semanas o meses. Los pacientes pueden sufrir de la pérdida de interés en cualquier actividad y la incapacidad para experimentar placer. Suelen sentirse desesperanzados, con pérdida del apetito, a veces con sentimientos de culpa, algunas dificultades del sueño y la disminución del deseo sexual. En la depresión parecen estar involucradas diferentes estructuras y vías nerviosas. No hay un circuito específico, pero se han identificado distintas regiones involucradas, las cuales se encargan de regular las funciones de emotividad, recompensa y ejecución. Las regiones más estudiadas que se encuentran implicadas son la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Se ha asociado a la depresión con una deficiencia en varios neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina y la serotonina, los cuales están implicados en la regulación del estado de ánimo y la búsqueda del placer. Por lo tanto, al haber una deficiencia de estos, puede generar el estado de ánimo depresivo y la falta de interés y placer en actividades. Las deficiencias en la neurotransmisión que están asociadas a la depresión generan patrones de activación recurrentes en cerebros de personas con depresión. Los más comunes son la alta cantidad de ondas lentas en regiones frontales y del hemisferio izquierdo y una mayor proporción de actividad alfa frontal en relación con las regiones posteriores. Aquí vemos un ejemplo de un mapeo de una persona con depresión. Aquí vemos la cabeza en diferentes bandas, la actividad delta, teta, alfa, beta y beta 2. Y vemos que la actividad teta, que es la actividad lenta, tenemos una alta proporción de actividad lenta frontal y más que nada del hemisferio izquierdo, cuando
debería ser este el hemisferio más activo y aquí vemos que está hipoactivado. Y en la actividad alfa, que vemos aquí que es de 8 a 10 Hz, esta actividad debe estar cargada más que nada a regiones posteriores, no anteriores. Entonces, esto también genera los sentimientos depresivos. Y finalmente quisiera cerrar este tema hablando de mi área de especialidad en la práctica, que es el neurofeedback. Este es un entrenamiento cerebral que se enfoca a tratar diferentes padecimientos y síntomas relacionados con la actividad del sistema nervioso. El neurofeedback es una neuroterapia que se basa en las neurociencias y utiliza el registro de la actividad eléctrica cerebral y se aplican los conocimientos del sistema nervioso para resolver distintas problemáticas o síntomas que presentan los pacientes, entre ellos, por ejemplo, la depresión, las dificultades de atención y función ejecutiva, problemas de conducta y autocontrol, situaciones de estrés y ansiedad, problemas de sueño, entre otras cosas. Primero se realiza un mapeo de la actividad cerebral de cada persona para analizar qué patrones de activación están recurrentes en su cerebro y que están relacionados con los síntomas que reporta. Y después de esto se elabora un plan de intervención que se va a enfocar a entrenar al cerebro a que aprenda nuevos patrones de activación más sanos para así disminuir los síntomas y padecimientos que reporta. Aquí vemos un ejemplo de un mapeo de una persona con síntomas depresivos. Aquí vemos el antes del tratamiento con neurofeedback, y vemos aquí un exceso de actividad lenta frontal cargada mucho al hemisferio izquierdo y un exceso de actividad alfa frontal. Entonces, esto vimos que tiene que ver con los sentimientos depresivos. Y aquí vemos el post, que es después del tratamiento, cómo esta relación, cómo esta proporción de actividad lenta disminuye en estas zonas frontales. Y bueno, hasta aquí termina este video, el cual fue una pequeña introducción a las funciones de los lóbulos del encéfalo. Cualquier duda que quede pueden escribirla en el chat y su maestro Francisco o yo podemos responderlas. Muchas gracias.